Invitar a un predicador especial, el hermano Edinson Flores, nos visita y va a estar a cargo de la predicación esta mañana. Voy a invitarlo a que nos acompañe al pastor Edinson Flores de la iglesia Calvary en la ciudad de Santa Marta. Listo. Gracias. Hola. Si podemos mover un poquito. Muy buenos días, hermanos. Bendiciones a todos. Realmente para mí es un privilegio, ¿verdad?, poder estar aquí con ustedes para que juntos, ¿verdad?, exaltemos y glorifiquemos el nombre de nuestro bendito Salvador. Amén. A eso venimos, ¿no? Venimos no a contemplarnos nosotros, sino venimos a contemplar al Santo Dios, adorarle y servirle. Amén. Para eso fuimos diseñados, para adorar y exaltar el nombre de Dios. Para los que quizás no conozco y no me conocen, mi nombre es Edinson Flores. Soy el pastor de la iglesia reformada Calvary en la ciudad de Santa Marta. Y por la providencia de Dios, ¿verdad?, hoy estamos aquí en este lugar. ¿Qué tal si oramos y colocamos en manos del Señor este tiempo de enseñanza de la palabra? Oramos. Padre celestial, Señor, te damos gracias. Señor, tú eres digno de suprema alabanza, de suprema exaltación, Señor. Padre, tú conoces nuestra debilidad, Señor, como hombres, como predicadores, pero por tu gracia, Señor, llamas a hombres débiles, frágiles, Señor, para proclamar tu verdad, Señor. Pedimos en esta mañana, Señor, que nos des oídos para oír tu palabra, Señor. Que nos des un corazón, Señor, que es sensible a tu voz. Pero también pedimos que por tu Santo Espíritu nos muevas, Señor, para obedecer y servirte, Señor. Creemos que tú estás en este lugar, Señor. Si no fuera así, este servicio, Señor, no tendría sentido, pero creemos que de una manera especial tú estás aquí en medio de tu pueblo y tu pueblo te ha venido a adorar. Así que, Señor, recibe, oh Padre, nuestra adoración y ayúdanos a estar receptivos a tu palabra. Háblanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarles a la carta de Hebreos, en el capítulo 6, los versículos del 1 al versículo 3. Hebreos capítulo 6, del versículo 1 al versículo 3. Me avisa cuando tenga su texto. Hebreos 6, del versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra del Señor así, hermanos. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, versículo 2, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. El título de este sermón es Avancemos, ¿verdad?, hacia la madurez. Avancemos hacia la madurez. En el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, nosotros notamos que el autor de la carta afirma que algunos de los hebreos, porque no podemos generalizar, porque al parecer el autor tenía en su mente, ¿verdad?, diferentes audiencias. Es decir, el autor está hablando a creyentes, pero también podemos decir que, como en el contexto de la iglesia local, hay creyentes verdaderos, pero también hay personas que son falsas.
Así que el autor de la carta a los Hebreos tiene en mente una audiencia mixta, verdaderos creyentes, pero también falsos creyentes. Así que el autor entonces, en el capítulo 5, del versículo 11 al 14, si ustedes notan, el autor exhorta a su audiencia y les dice que ellos eran lentos para aprender. Hay otra traducción que dice que ellos eran torpes para aprender, y hay una traducción que es la Nueva Versión Internacional. En el versículo 11 dice que ellos eran que el mensaje les entraba por un oído y les salía por el otro. Dice Hebreos capítulo 5 versículo 11: sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros, y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades, escuchen esto, más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y es interesante que ahí, ¿verdad?, la palabra leche hace referencia entonces a un alimento básico. A un alimento básico, ¿verdad? O sea, es como el niño que empieza tomando leche y después va avanzando a medida que va madurando. Así que ellos tenían necesidad de leche, y el autor dice que ellos eran inexpertos y que ellos no podían discernir, dice el texto, que ellos tenían que ser enseñados de alguna manera y recordarles nuevamente estas verdades que ya ellos habían escuchado, pero que, dice el autor, eran verdades elementales, que todo judío de la época conocía esas verdades. Así que esa era la exhortación entonces, según Hebreos capítulo 5, a no ser tardos para oír, lentos para aprender y obedecer. Y esa es la misma exhortación para usted y para mí, amado hermano. Así que preguntémonos entonces, a la luz del texto, ¿cuáles eran esos rudimentos? ¿Cuáles eran esas verdades fundamentales que todo creyente debía conocer y que actualmente todo creyente debe de conocer también? Y luego entonces veamos la exhortación de avanzar hacia la madurez espiritual. El autor habla de 6 verdades elementales, de 6 verdades básicas, fundamentales, que debían ser familiares para la audiencia a la que el autor estaba hablando. El autor está diciendo, mira, estas son verdades elementales. Estas verdades no son la plenitud de la revelación de Dios. Hay mucho que aprender, pero es muy difícil de que ustedes lo hagan. Y la idea es muy difícil porque ustedes están bloqueados. Ustedes son perezosos espiritualmente, ustedes son lentos, ustedes son tardos, ustedes no aplican las verdades fundamentales del Evangelio. Ahora, estimados hermanos, la primera doctrina que vemos entonces, el autor entonces viene hablando del sacerdocio en Hebreos capítulo 5 y presenta a Jesús como el sumo sacerdote, y luego entonces en el versículo 1 de Hebreos 6 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento. Ya ustedes saben estas verdades elementales. Y la primera doctrina entonces que se encuentra, ¿cuál es? Número 1, el arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de las obras, en otras palabras, que conducen a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Es la muerte, es decir, es la condenación también al infierno. Así que el arrepentimiento a la luz de las Escrituras significa entonces confesar a Dios nuestros pecados y apartarnos, ¿verdad?, de nuestros pecados. Arrepentirse, la idea es
tener un cambio de mente. Es la palabra griega que se utiliza para hablar de un cambio de mente, metanoia, ¿verdad? Un cambio de mente, cambio de pensamiento, cambio de acciones. Cambio de pensamientos y cambio de acciones. Y si ustedes recuerdan, esto es lo que el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículos 9 al 11, les recuerda, ¿a quiénes? A los creyentes en Corinto. Y les dice, ¿ustedes no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero miren el versículo 11. 1 de Corintios 6, de 9 al 11. El versículo 11 dice, y esto, todo ese listado que está ahí, y esto erais pasado algunos de vosotros. Pero ahora en Cristo Jesús ustedes han sido lavados, han sido santificados, han sido justificados en el nombre de Jesús y en el Espíritu de nuestro Dios. Es una doctrina básica, arrepentimiento de obras muertas. Y la segunda doctrina que les recuerda es fe en Dios. Es decir, confianza y seguridad en Dios. Y es evidente, ¿verdad?, que en la carta el autor habla acerca de la fe. Y vemos todo un capítulo, ¿verdad?, en Hebreos capítulo 11, hablando acerca de la fe y el testimonio de estos hombres que depositaron su fe en Dios. Así que si ustedes notan, la fe en Dios y el arrepentimiento van juntas. El arrepentimiento mira hacia atrás en dos direcciones. Atrás, ¿verdad? Porque ahora entonces tenemos una contrición verdadera y un dolor cuando pecamos, ¿verdad? Tenemos un dolor y una contrición de espíritu por ofender, por transgredir el nombre de Dios, pero también el arrepentimiento mira hacia adelante. ¿En qué sentido? Nos arrepentimos de nuestros pecados, pero ahora miramos hacia adelante. Fe en Dios. Fe en el Señor Jesucristo, fe en descansar en la persona del Señor Jesucristo, en su obra, en lo que Él ha hecho por nosotros. Y esa era la predicación, ¿verdad?, de Cristo, era la predicación de los apóstoles y debe de ser la predicación de la iglesia hoy. En Hechos capítulo 20, versículo 21 dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí notan que van juntas? ¿Sí notan? Hechos 20, 21. Acerca del arrepentimiento y de la fe en nuestro Señor. Esa es la segunda. La tercera doctrina fundamental que el autor les recuerda es doctrina de bautismos. Y si notan, él usa el plural, bautismos. Es importante notar que el autor usa allí, ¿verdad?, ese plural. No dice bautismo singular, sino bautismos. Porque es posible que el autor ahí está haciendo referencia al bautismo de Juan el Bautista, pero también al bautismo de Cristo, el bautismo que practicaba Juan para arrepentimiento y el verdadero bautismo ordenado por Cristo Jesús. Y eso era algo conocido. Mateo 28, versículo 18 al 20, y Marcos 1, del versículo 4 al versículo 5, nos habla, por un lado, a Juan el Bautista, que aparece predicando el evangelio del reino de Dios, ¿y qué? Y bautizando. Pero en Mateo 28, de 18 en adelante, vemos la institución ahí, ¿verdad? Toda autoridad le ha sido dada a Cristo, por tanto, hacer discípulos y bautizarles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Así que ahí vemos entonces esa doctrina también. Pero la siguiente doctrina que vemos ahí en el texto, ¿cuál es? La doctrina de la imposición de las manos. Y esta no es la idea que tienen quizás algunos hermanos de imponer las manos sobre las personas para que los espíritus inmundos se vayan.
No es esa la idea. La doctrina de la imposición de las manos es esta verdad bíblica que está relacionada con el reconocimiento y la aprobación de aquellas personas que han sido llamadas de alguna manera especial, ¿verdad?, para servir dentro del cuerpo de Cristo. Eso lo vemos, por ejemplo, en Hechos capítulo 6, ¿recuerdan? Que fueron escogidos, ¿cuántos varones? ¿Recuerdan? ¿Cuántos? 7, ¿verdad? 7 varones. ¿Y qué fue lo que ocurrió ahí? En Hechos 6:6 dice, a los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar, pusieron sus manos sobre ellos. ¿Sí ven? Pero por ejemplo, en Hechos capítulo 13 también vemos que Pablo y Bernabé, ellos fueron llamados por Dios para la tarea de hacer misiones, proclamar el evangelio, y también dice la escritura que les impusieron las manos y oraron por ellos, reconociendo que el Espíritu de Dios los había llamado y ahora ellos lo estaban enviando. Eso está en Hechos capítulo 13, versículos 2 y versículo 3. Pero los pastores, aquellas personas que Dios ha llamado a ser pastores, a ser obispos, son llamados y son ordenados por otros pastores. Si ustedes recuerdan, Timoteo, por ejemplo, fue llamado a ser pastor, y dice la escritura en 1 de Timoteo 4, versículos 13 y 14. Entre tanto que llego, dice Pablo, ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Versículo 14, no descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos ¿de quién? Del presbiterio. O sea que está claro esa doctrina, ¿verdad? Y esa doctrina, esta audiencia debía conocerla, o la conocía. Pero las últimas dos doctrinas que aparecen ahí, ¿cuáles son? La resurrección de los muertos y el juicio final, que tienen que ver con el futuro. Así que tanto los judíos cristianos creemos los judíos cristianos creen esa doctrina, si son verdaderamente cristianos, pero usted y yo creemos, ¿verdad?, estas doctrinas. Ahora, en el Antiguo Testamento no es tan explícito, ¿verdad?, en un sentido como en el Nuevo Testamento, hablando acerca de la resurrección general, de creyentes y no creyentes, y unos van a entrar a la plenitud de la salvación y los otros a la condenación del infierno, ¿verdad? Usted sabe eso. Si ve que esa es una doctrina básica, fundamental, la doctrina de la resurrección de los muertos y del juicio final. ¿Sabía usted esa doctrina? Sí, claro, ¿verdad? Y lo vemos a la luz de las Escrituras, en el Antiguo Testamento, en Daniel capítulo 12, versículo 2, en Isaías capítulo 26, versículo 19, habla acerca de la resurrección de los muertos. Pero también en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 5, versículo 24 en adelante, habla de la resurrección también. Resurrección de los muertos. Así que, amado hermano, en los días de Jesús y de los apóstoles, el pueblo en general conocía las enseñanzas acerca de la resurrección de los muertos y del juicio final. Y escuchen esto, especialmente los fariseos. Los fariseos conocían esto. El pastor John MacArthur comenta acerca del asunto, y miren lo que dice este hermano, haciendo este comentario. Dice, los fariseos creían en la resurrección de los muertos, pero ellos mismos eran muertos espirituales. Ellos también creían en el juicio de Dios, y eso era exactamente lo que les esperaba a ellos. Tremendo, ¿no? La Biblia dice que de la manera que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Así que ven ustedes esas doctrinas fundamentales. ¿Conocía usted esas doctrinas fundamentales? Estas 6 doctrinas fundamentales son doctrinas básicas. A eso es que el autor llama, estos son los rudimentos. Son importantes, hay que recordarlas todo el tiempo. Pero escuchen esto, necesitamos seguir avanzando.
Necesitamos seguir creciendo. Necesitamos, usted y yo como pueblo de Dios, avanzar espiritualmente hacia la madurez. Y el autor les quiere recordar esto a los creyentes diciéndole, hey, ustedes ya se les enseñó estas doctrinas. Debería de ser muy claro, pero es que ustedes, hay que volverles a enseñar estas cosas que son lechecita. Avancemos. Es hora de seguir avanzando y seguir creciendo espiritualmente. Y nuevamente, hermanos, la idea no es, como dicen algunos, no, es que esas son doctrinas básicas, son rudimentos, dejémoslas a un lado. Esa no es la idea. Sabemos que el hombre es justificado ante Dios cuando se arrepiente de sus pecados y deposita su fe en Dios. Es regenerado y santificado por el Espíritu Santo. Todo eso lo sabemos, ¿verdad? Que si estamos en Cristo un día vamos a resucitar y que entonces no seremos condenados, sino que iremos a la gloria de Dios. Es claro eso. Necesitamos predicarlo, obviamente creerlo, pero necesitamos seguir creciendo. Así que escuchen esto, hermanos, la frase vamos adelante, si usted la lee así de rapidez, da la idea como que, bueno, yo necesito crecer espiritualmente e ir más allá, e ir adelante. Vamos adelante. Pero esta frase debería traducirse como seamos llevados hacia adelante. ¿Sí ven que cambia la idea? ¿O no? ¿Sí hace sentido? Vamos hacia adelante. Es como si, bueno, yo puedo con mis fuerzas ahora crecer más. Seamos llevados hacia adelante. Así que la pregunta es, ¿quién toma la iniciativa? Es Dios, ¿verdad? Y nos ayuda para que nosotros podamos avanzar. Así que en ese sentido, permítame darle una breve definición de lo que significa madurez espiritual. Y estamos llamados a avanzar a la madurez cristiana. Madurez en Cristo significa básicamente crecimiento espiritual. Eso es lo que significa de una manera básica. Implica conocer la doctrina de Dios y aplicarla en nuestra manera de vivir. Y escuchen esto, todo esto gracias a la obra del Espíritu Santo en el creyente. Podemos decir que aquel que va creciendo espiritualmente, esa persona es consciente de su dependencia y de su necesidad de Cristo, hermanos. Y si ustedes leen la carta a los Hebreos, la idea que tenían estos creyentes, la audiencia a la que el autor le está escribiendo es que ellos podían crecer y podían acercarse a Dios en sus fuerzas, a través de los ritos, a través de las tradiciones, a través de los sacrificios. Y no estaban reconociendo a Jesús como el autor, como el supremo, como el preeminente, aquel que es merecedor de toda gloria y de toda alabanza. Por eso, amados hermanos, es que la idea central de todo el libro es Jesús es superior. Él es superior, hermanos, Él es preeminente, Él es superior a los profetas. Hebreos capítulo 1 dice que Jesús, ¿verdad?, es la revelación del Padre y que Él es mayor a los profetas. Los profetas recibían revelación de parte de Dios, pero Jesús no. Jesús es, dice la Biblia, la imagen exacta del Dios invisible. Él es el Verbo. Él es la revelación plena. Jesús es superior a los ángeles. Ahí mismo en Hebreos capítulo 1, el autor tiene que decirle a su audiencia: ¿a cuáles de los ángeles dijo Dios, tú eres mi hijo? A nadie. Jesús es el unigénito del Padre. Jesús es, amados hermanos, el Hijo eterno de Dios. Jesús es superior a Moisés. Los autores de esta carta tenían la idea de Moisés, y el autor tiene que decir: mira, Moisés, sí, ok, Moisés fue un hombre que Dios levantó, pero el autor del pueblo de Dios, el verdadero Moisés, es Jesús, el intermediario.
Jesús es superior a los sacerdotes. Jesús es superior a los sacerdotes de la descendencia de Aarón. Todos estos sacerdotes morían. Todos estos sacerdotes ofrecían, ¿verdad?, sacrificios por sus pecados. Y luego sacrificios por los pecados del pueblo. Así que el autor tiene que decir, mira, el sacerdocio de Jesús es superior porque no viene de la descendencia de Aarón, no viene de los lomos de Abraham. Este sacerdocio viene de otra orden. Es de la orden de Melquisedec, que es rey y sacerdote al mismo tiempo. ¡Wow! Él es el eterno que vive y vivirá por siempre. Si notan ustedes, hermanos, ¿cuál es la idea entonces? Avancemos y crezcamos en madurez y veamos a Cristo como el suficiente, ¿verdad?, en nuestras vidas. Es por eso, dice el autor, teniendo un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras vidas. Por tanto, acerquémonos a Él con confianza, al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la hora oportuna, o gracia para la ayuda oportuna. Así que, hermanos, ¿cuál es la invitación en el capítulo 6? Avanzar hacia la madurez cristiana. Y el autor es muy exhortativo y advierte acerca de las consecuencias de desechar el evangelio. En Hebreos capítulo 2, el autor tiene que decirle a su audiencia: Jesús es el sumo sacerdote, es la revelación exacta del Padre. Deben de escuchar su mensaje. Lean conmigo Hebreos capítulo 2 versículo 1, dice: por tanto debemos prestar mucha atención a lo que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos, no sea que perdamos el rumbo, no sea que nos desviemos. Esa es la idea. Así que entonces, amados hermanos, de acuerdo al contexto aquí, el predicador, la idea que tienen algunos comentaristas es que esa es como la figura de un pastor que está predicando, ¿verdad?, que está exhortando a los creyentes, a todas estas personas que habían sido beneficiadas de una manera externa por todas las bondades de Dios, pero que muchos no creían esas verdades en su corazón. Y si ustedes leen más adelante en Hebreos capítulo 6, más adelante va a hablar acerca del peligro de la apostasía. Así que es necesario, estimados hermanos, aclarar que el autor no está diciendo que abandonemos estos rudimentos, que no le prestemos atención a estas verdades. Y tengo que hacer énfasis en esto. Conozco especialmente a un grupo que ellos dicen que necesitamos ir a doctrinas y aplicaciones más sublimes. Y entonces, por lo tanto, ya no estamos llamados, dicen ellos, a predicar el arrepentimiento, no estamos llamados a predicar acerca del bautismo y de las ordenanzas, porque esos rudimentos eran, dicen ellos, el ABC de la vida cristiana. Y tienen una cantidad de ideas. No me llames hermano, llámame hijo del reino, dicen ellos. Somos la comunidad del reino. Les dejo ahí de tarea para que investiguen quiénes son esa gente. Pero, estimados hermanos, dejar los rudimentos de la doctrina, ¿qué significa? Significa moverse más allá de estas enseñanzas que son importantes, que son básicas. En otras palabras, significa no quedarnos estancados en lo que hemos aprendido, sino que avancemos a otras verdades de la doctrina y apliquemos las doctrinas del Evangelio. Así que es importante, hermanos, conocer lo básico, enseñarlo a otros, pero necesitamos crecer y anhelar, conocer más, hermanos, acerca de Dios, adorarlo mejor, servirle mejor,
conocer las grandes doctrinas de la Biblia. En estos días estaba recordando mis primeros años, ¿no? Cuando yo empecé en la iglesia. Y yo recuerdo que, bueno, venía de una iglesia diferente y el Señor pues me permitió conocer al hermano Ever, que está aquí, que es anciano, y me permitió conocer en ese tiempo al pastor Jaime Leal. Yo recuerdo que cuando yo les conocí y ellos, sin conocerme mucho, me invitaron a compartir con el grupo de jóvenes que había en ese momento ahí en la iglesia. No sé si usted recuerda, hermano Ever. Y este pastor Jaime, ustedes ya lo conocían, ¿verdad? De una manera así muy abierta me invitó y me dijo, ¿quieres aprender más de la palabra? ¿Quieres conocer más? Y yo venía pues con ese deseo de que yo necesito conocer más, yo quiero predicar, yo quiero servir, pero me hace falta conocer más de la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios. Y recuerdo, ¿no? Muy vívidamente que una de las cosas que el pastor me dijo, como para motivarme a estudiar, me dijo, tú estudias teología, me dijo. ¿Teología? ¿Eso qué es? No sabía ni qué era teología. Recuerdo que él me dijo, ¿no te gustaría conocer acerca de las grandes doctrinas de la Biblia? Y eso me enganchó enseguida. Yo dije, claro, eso es lo que yo estoy buscando. Quiero conocer más, pero necesito maestros idóneos que me enseñen más acerca de esas grandes doctrinas de la Biblia. Así que ahí empecé a conocer, ¿verdad? Más. Y yo no sé usted, hermano, pero no podemos nosotros quedarnos estancados con lo poco o lo que usted considera si es mucho acerca de lo que ha aprendido y está aplicando. Que como dice Pedro, usted debe de desear como niño recién nacido la leche pura de la palabra de Dios para que por ella crezcáis. Usted se imagina un niño, no sé si aquí hermanas tienen niños pequeños todavía que están amamantando. Esos niños con hambre. Pedro está diciendo, hermano, nosotros debemos de desear, así como un niño desea la leche materna, nosotros debemos de desear la leche espiritual, las doctrinas de la palabra de Dios, para que por ellas nosotros crezcamos. Así que no debemos quedarnos y estancarnos. Debemos entonces crecer, dice el autor, hacia la madurez cristiana. No podemos quedarnos dando vueltas allí sobre los mismos temas, porque es posible que, bueno, no sé a usted, pero es posible que usted conozca esos temas, pero cómo esos temas realmente están impactando su vida y usted está aplicando esas doctrinas. Necesitamos seguir avanzando. Y dice el autor, esto es lo que haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. Así que es hora, hermano, de que usted y yo estemos atentos en escuchar la palabra de Dios, en reflexionar seriamente en el llamado de Dios, en no postergar tu avance y servicio a la obra del reino de Dios. No mañana, no mañana. Alguien me dijo hace días, es que a mí me gusta el evangelio, me dijo. Me gusta el evangelio, pero es que tengo todavía ciertos pecadillos por ahí. Y yo quiero dejar esos pecadillos para ahora entonces crecer. Yo le dije, nunca vas a hacerlo. Dios te llama ahora a crecer, a avanzar hacia la madurez cristiana, a vivir en santificación. Dios ha sido fiel con usted, ¿verdad? ¿O no? Si Dios ha sido fiel con usted y se lo ha demostrado, la pregunta ahora es, ¿cómo tú respondes a lo que Dios ha hecho en tu vida, hermanos? ¿Cómo usted responde? ¿A quién es Jesús? Si Él es superior, si Él es prioridad en tu vida, ¿cómo debes de responder a eso? El apóstol Pablo, hablándole a los creyentes en Filipo, en el capítulo 3, le dice a estos creyentes, versículo 13 al 16,
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo, ¿a dónde? A la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y luego le hace una invitación a estos creyentes, así que todos los que somos perfectos, ¿escucharon esa palabra? No está hablando de perfectos sin tacha. Todos los que somos maduros, es la idea, entonces sintamos lo mismo. ¿Sí lo ven? Sintamos lo mismo. Y si hay otro que siente una cosa diferente y no tiene la misma visión, dice Pablo, el Señor se lo revelará algún día. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, un mismo canon, sintamos una misma cosa. Y este texto de Filipenses capítulo 3, Pablo tiene la idea, ¿verdad?, de un atleta. Él tiene la idea de un atleta que está corriendo, de un atleta que está, ¿verdad?, avanzando y que tiene un objetivo. Él está olvidando lo que queda atrás. Él no está distrayéndose en los demás atletas que vienen. Él tiene una meta. Y él corre y avanza. Y es interesante que aquí Pablo dice, yo olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. Yo no sé si usted habrá visto esos atletas que van corriendo y que ya van llegando a la meta y extienden sus brazos hacia adelante para poder atravesar la meta. Esa es la misma idea de Pablo. Pablo dice, hermanos, sigue corriendo la carrera, sigue avanzando y extiéndete a lo que está adelante. ¿Y qué es lo que está adelante? Jesús. Él es tu premio. Él es el premio, hermanos. Él es el premio, dice el autor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios. Y luego traduce esto como, si ese es tu sentir, si este es tu deseo, entonces tú estás en ese camino de madurez. Y luego Pablo es como si estuviera pensando, tú eres de estos también. Así que todos los que somos maduros y sintamos esa misma cosa, sigamos avanzando. Pero es que este otro hermano no es tan maduro como este, entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo desechamos? Pablo dice, no, Dios le guiará a él. En algún momento, él va a unirse, pero tú sigue hacia adelante y avanza hacia la madurez cristiana. Y nuevamente Dios ha tomado la iniciativa, ha transformado tu vida, tú ahora eres una nueva criatura en Cristo, pero tú necesitas seguir avanzando y creciendo en la palabra de Dios. Y que tú puedas tener esto, hermanos, en tu mente, en tu corazón. ¿Escuchaste esas doctrinas elementales? ¿Tú las conoces? ¿Qué tanto estás aplicando esas doctrinas fundamentales en tu vida? Y que tú digas, wow, estoy aplicando esto, al arrepentimiento. Antes era más difícil para mí, pero el Espíritu de Dios está trabajando en mí y ahora yo puedo confesar mis pecados y puedo arrepentirme y avanzar. Y de la fe en Dios. Y mi vida está creciendo y mi oración y mi comunión con Dios está avanzando, pero deseo más. Tú me has bendecido, creo que estoy avanzando, pero quiero más. Tú me has bendecido, Señor, pero anhelo más. Yo no sé si usted, como dice el apóstol Pablo, puede sentir la misma cosa que sienten aquellos que van creciendo hacia la madurez y dicen, yo anhelo esto, yo amo esto, pero quiero que otros también, ¿verdad? Y puedo también de alguna manera influir, guiar y enseñar y animar a otros a que puedan entrar, ¿verdad? Y avanzar hacia esa madurez en Cristo. Así que recuérdalo, hermano.
¿Cuánto conoces del Señor y estás aplicando en tu vida? El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, el autor está hablando acerca del sumo sacerdocio, y el autor tiene que decirle, mira, este tema es difícil. Este tema es difícil de explicar, y cuando ustedes llegan al capítulo 7, se van a encontrar que es bien difícil explicar el tema del sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Es difícil. Y el autor tiene que hacer una pausa en Hebreos capítulo 5, y luego en el capítulo 7, más adelante, retoma el tema del sacerdocio. Y el autor tiene que decirle, hermanos, es difícil de explicarle, no es imposible, pero es que se hace todavía más difícil porque usted es lento para aprender por lo menos lo elemental. Ahora, ¿cómo va a aprender y aplicar otras cosas? Va a ser mucho más difícil para usted. Así que recuérdalo, hermano, que tú te vayas de este lugar recordando de este sermón diciendo, hoy el Señor me ha llamado a avanzar y a crecer en mi vida espiritual. No por mi iniciativa, sino por lo que ya Él ha hecho en mi vida. Y ahora en mi responsabilidad yo anhelo y quiero crecer, y quiero estudiar y quiero servir, y quiero guiar a otros también al servicio. Que pueda decir usted un día, como dijo Pablo, para mí, no sé para otros, pero para mí el vivir es Jesús. Pero ¿y qué pasa con las otras cosas? Pablo dijo, para mí son secundarias. Y la idea en el original es, las demás cosas son estiércol. Wow. Son basura. Pero Cristo es mi prioridad. Así que usted y yo, hermanos, podamos entonces, con la ayuda del eterno Dios y de la obra del Espíritu Santo, pensar en avanzar espiritualmente. Yo no sé si usted se siente contento con su vida espiritual. No sé si usted está conforme, pero a la luz de la palabra de Dios, el Señor le está llamando a avanzar, a crecer, a servir, a tenerle a Él como el superior, como la prioridad en su vida. Amén. ¿Qué tal si oramos y le pedimos al Señor que siga obrando en nuestras vidas? Oh Señor, cuán grande eres, cuán poderoso tú eres, oh Dios. Cuán débiles somos, Señor, y reconocemos, oh Dios, que no hemos avanzado lo suficiente, que debiendo ser ya maestros y guiar a otros a la fe y predicar a otros las doctrinas fundamentales del Evangelio, y que otros puedan ver cómo nosotros modelamos las doctrinas del Evangelio, Señor. Necesitamos como que se nos recuerden otra vez esas doctrinas básicas. Gracias por recordarnos hoy, Señor, estas verdades elementales. Gracias, Señor, porque son el fundamento de la fe. Pero ayúdanos que en nuestra vida, Señor, anhelemos más. Tú nos has bendecido, pero queremos más. Tú has levantado nuestros ministerios y nos has bendecido por tu gracia, pero queremos servirte más. Tal vez estamos sirviendo en el contexto de la iglesia local, en un ministerio, Señor, pero anhelamos más. Que ese sea nuestro deseo, oh Padre, para que tu reino siga extendiéndose, para que tu obra siga ensanchándose, Padre. Oh Dios, oramos, pidiendo todo esto, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre del sumo sacerdote Jesucristo, quien traspasó los cielos. En ese nombre oramos.
en el nombre de aquel que es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por nosotros. En el nombre de aquel que es santo, en el nombre de aquel que es inocente, en el nombre de aquel que es inmaculado, en el nombre de aquel que es apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. En ese nombre oramos, pidiéndote, oh Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nosotros podamos avanzar hacia la madurez en Cristo. Es nuestra oración, Señor, es nuestra oración, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén.